El enfoque de vacunas hoy debería ser las otras 17 vacunas infantiles que tienen un retraso, Karina. Tienen un retraso. Si algo deberíamos hacer, y lo hemos comentado contigo innumerables veces, es influenza, varicela, difteria, tétanos, VPH para hombres. Acá ni siquiera se discute el VPH para hombres. Regresamos al Perú con lo que nos estaba diciendo nuestro invitado, el doctor Omar Neira, que tiene razón. En realidad, el presidente de la República hace un rato estaba exponiendo en la ONU y decía que la presencialidad se había retomado en un 100% y no es exacto. Y además, en este momento los padres están luchando para que no les cierren el colegio. Y el colegio está, según ellos, a punto de caerse. Muy bien. Seguimos, por favor, doctor. Usted nos estaba explicando. Karina, esperemos que lo de México no sea catastrófico a esa magnitud, pero recemos porque no sea así. Pero es impresionante que a estas alturas de la época post-pandemia, porque así tiene que tratarse esto, vivimos ya momentos de endemia porque esto es predecible, lo fue desde finales del año pasado con Omicron, tener padres reclamando por clases cuando ya hemos superado la fase crítica, Karina. O sea, no necesita salir Joe Biden, no necesita salir Tedros de la OMS a decir ya esto terminó y esto es pronto, porque no necesitas un decreto supremo. La dinámica social, el comportamiento epidemiológico te dice que este 2022 fue muy distinto a los 2 años anteriores, con un alto contagio, pero no se presentó una enfermedad como es influenza, como son los otros respiratorios. Esa es la realidad. Sé que a muchos no les gustará y les encantará que siga la pandemia, pero esto pasó, Karina. Perú está y el mundo en una fase distinta. El coronavirus, el SARS-CoV y Omicron estará por decenas de años. La fiebre española nos lo demostró así. Se encontraron sublinajes el 2006 de la gripe española. Exitosa. Pero eso no quiere decir que la pandemia duró 100 años. Tiene una fase crítica que prontamente, gracias al avance científico, en la primera etapa con las vacunas se superó, y luego la dinámica y Omicron mutó para contagiar a casi todos, por no decir todos, inmunizarnos también, y pasar a una fase distinta. Y deberíamos enfocarnos en los vulnerables porque van a seguir sufriendo los próximos años, así como en influenza fallecen muchos, pasará con SARS-CoV-2, pero eso no quiere decir absurdamente mantener mandatos obligatorios todavía en el Perú, y la educación es la que más sufre, ¿no? Doctor, ¿qué es lo que se tiene que hacer entonces? Yo estaba leyendo una de sus declaraciones donde decía que hay 70 millones de vacunas que nos van a sobrar, ¿no? Es decir, hemos comprado de más y era previsible. Nosotros ya habíamos hablado de eso, habíamos hablado de que se tenía que donar, que se tenía que hacer algo, que se iban a ir venciendo. ¿Y qué se va a hacer? ¿Es posible que nosotros tengamos que vacunarnos cada año, pero estas vacunas no necesariamente son para guardar de aquí a 2, 3 años? Entonces, hay políticas de algunos laboratorios que no se pueden donar, hay políticas que no se pueden revender, simplemente se van a tener que quemar, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Transparentar y punto. La clave es esta, empezar a discutir y, como tú dices, transparentar, porque esto es real. De no tener vacunas en el primer trimestre del 2021, porque ni Vizcarra ni Sagasti hicieron el esfuerzo para tener, como tuvieron, por ejemplo, Chile en diciembre del 21 sus vacunas, exitosa. Pasamos el segundo semestre del 2021 de no tener a tener un exceso de casi 70 millones de vacunas. Eso es la gestión pública en este país. Te pasas de un lado a otro y no haces un análisis real de realmente de lo que, valga la redundancia, necesita la población. En términos de salud, ¿qué necesitas y qué es útil? Y esto es dinámico y esto avanza. Es incomprensible cómo a finales del 21 se seguían firmando contratos para comprar más vacunas cuando tenías más de 90 millones de dosis que habían llegado y estaban llegando y estaban programadas para llegar. O sea, eso es incomprensible. Se compró de más. ¿Y qué hay que hacer?
pues no puedes poner en riesgo la salud pública solo porque tienes stock. Recuerda, Ceballos en diciembre bajó la dosis de refuerzo a 3 meses sin un sustento sanitario válido, solo porque vencían vacunas. Y ahí hay que hacer el análisis, discutir como país. ¿Cometimos el error? ¿No compramos al principio? ¿Después nos pasamos y compramos de más? Y pues si se desechan, se tendrán que desechar. Es doloroso, sí, cuando tienes miles de niños que mueren por cáncer, que no tienen medicamentos. Y habrá que donar las que se puedan donar para que alguien los pueda usar bien, eso es el camino, pero yo creo que el excedente, que es muy importante, no se va a poder donar. Y digamos, la hipótesis de que vamos a vacunar permanentemente es un error. ¿Así? Las autoridades europeas, vacunar para COVID, ojo, sí. Las autoridades europeas han puesto pares hoy día. La autoridad danesa dijo, dosis de refuerzo, es la primera de dosis de refuerzo, que sería la tercera nuestra, solo a mayores de 50, y el resto de la población evaluando vulnerabilidad. O sea, no se va a usar grandemente ya las vacunas porque hemos superado. El enfoque de vacunas hoy debería ser las otras 17 vacunas infantiles que tienen un retraso, Karina. Tienen un retraso. Si algo deberíamos hacer, y lo hemos comentado contigo innumerables veces, es influenza, varicela, difteria, tétanos, VPH para hombres. Acá ni siquiera se discute el VPH para hombres. El papiloma de virus humano causa cáncer y es perfectamente prevenible por aplicar a las chicas y los chicos adolescentes, pero nadie habla y seguimos jugando al show. Es momento de decirle a las autoridades: paren esto, hagan un análisis de riesgo e intenten imitar, pues de repente algo hacen los europeos, ¿no? Porque es que ya no ponen a disposición todas las vacunas y solo van con vulnerables, pero sí están yendo en enfoques de otras enfermedades. Yo creo que ese es el camino. Y sí, claro, se perderán estas vacunas porque no creo que se utilicen grandemente como fue en la primera etapa, que fueron muy útiles. El Contralor dijo ante la Comisión COVID-19 en el Congreso que se había ampliado vigencia de dosis próximas a vencer y estaba hablando de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer. ¿Esto podría ser peligroso? Karina, todo producto farmacéutico tiene generalmente un límite de uso, fecha de vencimiento, básicamente porque hasta ese periodo tiene, digamos, una utilidad al 100%. O sea, está diseñado para que en 2 años, 3 meses, el tiempo que establezca cada producto y cada fabricante, se utilice adecuadamente. ¿Qué sucede cuando se usa ese producto pasada la fecha de vencimiento? El fabricante no puede garantizar que esas propiedades que dice ser van a ofrecer al 100% y disminuye. Básicamente ese es el concepto de vencimiento. Si va a producir per se una vacuna que venció algún efecto adverso, creo que no va por ahí la preocupación. ¿Qué es lo que pasa? Al no tener el 100% de sus bondades o beneficios, pues protegería menos, digamos. Ese sería el concepto y el análisis. No por el efecto adverso, sino porque podría proteger menos. Y eso es una condicionante, sino por eso los fabricantes hacen ensayos clínicos, y dicen: durante este periodo de tiempo yo garantizo esto que yo digo que hace bien. Muy bien, entonces van a llamar al Congreso, por eso yo decía a la jefa de IGEMID, porque había analizado cambiar o ampliar esta fecha. ¿Se suele hacer eso? ¿Ampliar fechas de vencimiento? A ver, digamos, haciendo un análisis técnico posiblemente, y si hay información adecuada y la fábrica garantiza que no hay una pérdida de los componentes adecuados en el tiempo que se va a prorrogar el vencimiento, técnicamente es posible, eso es posible. Pero acá la discusión va de fondo en la política y gestión, en la política sanitaria, evidentemente. Tenemos exceso de vacunas, prorroguemos lo que prorroguemos. Creo que hay un exceso de vacunas que es necesario que el Perú transparente, y no tiene que ver, eso sí, Karina, creo que estas vacunas no las ha comprado el ministro actual. Las últimas compras me parece que vienen con el ministro Ceballos y sus predecesores. Y ellos son los que nos tienen que decir en qué análisis basaron hacer una compra más o menos para inmunizar 6 veces a la población objetivo, que eso es lo que se ha comprado. O sea, ¿cuál era la data del 2021 que demostraba que sí, se tenía que comprar 6 veces la población? Porque los números están, la gestión está, y se hace un análisis de riesgo-beneficio, sinceramente.
Y mira, a Canadá, que compró bastante, está desechando sus vacunas, porque ¿qué las hace? Claro, ¿qué se hace? Muy bien, muchísimas gracias a Omar Neira, especialista en salud pública, por aquí ilustrarnos un poco y además para qué ampliar si tenemos tanto, ¿no?